Buenos días a todos y bienvenidos al webinar Suministro Inmediato de Información del IVA. Antes de nada, comentaros un poco las pautas que vamos a seguir en el webinar. Primero presentaros a los ponentes. A mi derecha tengo a Sergio López de Arbentia, es el director de marketing, y un poquito más a mi derecha tengo a Augusto, que es nuestro director de tax en Ausadi. Gracias, Fran. Nada, bienvenidos y agradeceros Gracias. vuestra ponencia. Que sepáis que toda la gente está en mute por un tema de ruidos. Al final del todo vais a poder hacer preguntas, tenéis un chat, vamos a recopilar todas las preguntas que nos vayáis haciendo y vamos a seleccionar unas cuantas y dar respuestas a ellas. Comentarles que la sesión está siendo grabada y que más adelante la vamos a usar en nuestras redes sociales y vamos a mostrar el vídeo en YouTube, tanto por parte de Arbentia como por parte del equipo de Ausadi. Para empezar, dejarme que introduzca un poco qué es Ausadi, luego pasaremos a ver qué es Arbentia, contaremos un poco la joint venture que estamos haciendo entre ambas compañías y pasaremos a hablar de lo que es el suministro de información. Bueno, Ausadi es una empresa familiar y uno de nuestros leitmotiv es sin duda el hacer la vida más fácil a nuestros clientes. Y yo creo que con esto del suministro de información inmediato del IVA, pues queremos estar allí, queremos apoyar a nuestros clientes y darnos una solución que cubra esta necesidad. Pincha la presentación. Perdonad un segundo que estamos teniendo un problemita con la presentación, creo que ya. Perfecto. Estábamos comentando, ¿qué es Ausadi? Bueno, nosotros somos el departamento contable administrativo de nuestros clientes. Ayudamos a nuestros clientes en esa expansión internacional, ofreciéndoles una estrategia para la parte de contabilidad, tax compliance, reporting y gestión de recursos humanos. Para todo esto usando la mejor tecnología disponible en el mercado. Y como siempre, buscando la excelencia en la ejecución. Ausadi es una empresa familiar fundada en 1979 y con una gran expansión internacional. Me gustaría, antes de seguir, comentar alguna cosa acerca de Ausadi, ya que tenemos ciertos nombramientos importantes o ciertas concesiones, como son ser miembros de ECA, estamos acreditados como entidad acreditada contable, tenemos un acuerdo de partnership con Microsoft, un acuerdo de partnership para la parte de nuestro RP, para una parte de hacer outsourcing de ese RP, que es un acuerdo muy importante, ya que somos la primera empresa española en obtener este galardón. Formamos parte del Foro de Marcas Renombradas y, en concreto, este año hemos recibido el título de Marca de Alto Potencial Internacional. Y además, bueno, pues tenemos la certificación de Great Place to Work, que yo creo que en su conjunto pues os da una visión e imagen de Ausadi. ¿Cuál es nuestro modelo de entrega y dónde tenemos presencia? Bueno, como veis un poco en el mapa, nuestro headquarter está localizado en España, en concreto en Madrid. Además, aquí tenemos los International Desk, es algo que nos da mucha fuerza, ya que tenemos contables para cada uno de los países donde tenemos presencia, de tal forma que controlamos la ejecución de cada una de las actividades que tenemos que hacer, la calidad y entrega en tiempo. Y además, como podéis ver, pues tenemos oficinas en Portugal y tenemos oficinas en Latinoamérica. Además, acabamos de abrir una oficina en Miami para dar cobertura a todo lo que es Norteamérica, y luego tenemos una red de partners muy extendida que nos permite pues, ejercer nuestra actividad hasta en 50 jurisprudencias. ¿Cuál es la propuesta de valor de Ausadi? Pues básicamente tres, ¿no? Lo primero, la cobertura internacional y la gran experiencia local. Como hemos dicho, tenemos expertos contables y fiscales para España, Francia, Portugal, Brasil, México, Colombia, Chile, Perú, Panamá, Argentina y Miami. ¿Eso que nos da? La consistencia en la ejecución, ¿vale? Somos capaces de ser consistentes en la ejecución y, por supuesto, de dar un único punto de contacto independientemente de donde estemos ofreciendo el servicio.
sin más, me gustaría pasar a Sergio, que presente un poco qué es Arventia y luego contaremos por qué estar aquí ambas compañías. Sergio, por favor. Bueno, lo primero agradecer pues, a todos los asistentes que se han conectado hoy con nosotros, ¿no? Esperamos que sea una sesión interesante y bueno, creo que ya también por nuestra parte era necesario poner sobre la mesa en lo que estamos trabajando para cubrir el suministro inmediato de información. También agradecer a USADI de permitirnos participar con ellos aquí en su webinar y bueno, Arventia va a cubrir la parte más tecnológica de la solución y para quien no nos conozca, pues Arventia es una firma de consultoría internacional. Nos dedicamos mucho a la consultoría de negocio, pero siempre desde un punto de vista tecnológico, ¿vale? Entendemos la tecnología como un medio y no como un fin para conseguir nuestros objetivos. Y bueno, aportamos, o esto sería nuestra propuesta de valor, lo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, a nivel de Arventia, ¿no? Tenemos un equipo con una media de experiencia de unos 20 años trabajando con soluciones de Microsoft Dynamics. Es uno de los pilares, ¿no? de nuestra trayectoria hasta aquí, al igual que nuestra organización sectorial dentro de la empresa, ¿vale? Este equipo en el que confiamos está organizado en 4 departamentos, de manera que todo el conocimiento que vamos atesorando a la vez que vamos realizando proyectos, pues va quedando en el departamento, de manera que podemos atacar mejor las necesidades de cada cliente, entender mejor esas necesidades, ¿vale? Y por último también me gustaría mencionar nuestra visión a largo plazo, ¿no? Aquí en la presentación lo tengo mostrado como estabilidad porque bueno, pertenecemos a un grupo de empresas, un holding canario, que bueno, nos da ese respaldo necesario para todas nuestra perspectiva a futuro. ¿Vale? Aquí mostraros unas cifras, pues bueno, más o menos tenemos unos 100 empleados repartidos en 7 oficinas en 5 países, ahora iremos un poco más en detalle, y bueno, dar un poco la dimensión de lo que es Arventia. ¿Vale? También mencionar que, pues bueno, gracias a nuestro recorrido durante estos años hemos sido nombrados como Partner Gold de Microsoft, algo que supone el aval del fabricante, ¿vale? Al final es una muestra de que estamos haciendo las cosas bien, sí, y es una garantía de futuro también para mostrar hacia afuera, hacia nuestros clientes. También mencionar que pertenecemos a People, que es una asociación de partners internacional, ¿vale? Solo se elige un partner por país. Y bueno, nosotros en España hemos sido seleccionados como partner para tecnología de Microsoft Dynamics. Muy bien. Y bueno, por último enseñaros un poco el mapa de actuación tanto de Arventia como de nuestro grupo y dónde podemos llegar a través de People, ¿no? Como os comentaba, estamos en 5 países, tenemos 3 oficinas en Madrid, en España, perdón, Galicia, Madrid, las Canarias, y bueno, luego tenemos delegación en Miami, Bogotá, Lima y recientemente en México. Muy bien, gracias Sergio. Si os parece, empezamos con lo que es la temática del webinar y lo primero, Augusto, me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? ¿Qué es el suministro de información inmediato? Gracias, Fran. La verdad es que, bueno, como se ha presentado Fran, soy Augusto Berutich, llevo casi 20 años trabajando en dar servicios profesionales relacionados con los impuestos a las empresas, tanto en España como en el extranjero, de ellos casi 2 ya en Ausadi, en los cuales he estado apoyando a muchas de las grandes empresas españolas en su proceso de internacionalización y de enfrentarse a retos de cumplimiento fiscal. Para mí, en esa experiencia acumulada tanto en España como en el extranjero, vemos que este es un cambio de los más importantes que yo recuerdo. Es un cambio trascendental, es decir, a aquellos que estamos acostumbrados, muchos de vosotros también habréis tenido la experiencia de relacionarnos con la administración tributaria en España o incluso en otros países, pues la idea tradicional de la revisión por parte de Hacienda era que nosotros más o menos íbamos haciendo nuestro proceso contable, sobre ese proceso contable generábamos nuestras declaraciones de impuestos, las presentábamos, nuestros IVAs, nuestras retenciones, etcétera. Y había un cierto margen en el cual la administración, bueno, nos llamaba, nos pedía aclaraciones, nos citaba en algunos casos a inspección para comprobaciones más profundas, pero siempre había un cierto margen entre lo que habíamos hecho y lo que podíamos luego, de alguna forma, tratar de
de mejorar, de recomponer cara a esa revisión, a esa inspección. Ahora, con este sistema de suministro inmediato de información, lo que tenemos es una inspección permanente. Tenemos un requerimiento permanente de información. Estamos online con Hacienda dándole detalle de todas las cosas como se supone que las tenemos que hacer. Recordemos que en los ámbitos de facturación hay un montón de requisitos que están en el reglamento, que no han cambiado, que nos obligan a poner numerosos datos, una factura, una fecha para la factura, otra para la operación, el devengo, si el trato sucesivo, que si esto, que si lo otro. Muchas veces esos datos no los hemos tenido demasiado en cuenta. Nuestra contabilidad a lo mejor ha registrado algunos, nuestros RPs no recogen todos, pero ahora nos van a obligar a que cada vez que saquemos una factura o integremos una factura en nuestra contabilidad, demos un montón de datos. Es decir, para mí es un reto importantísimo al que las empresas se enfrentan y que tiene que hacernos cambiar la forma de entender nuestro reporting y nuestra contabilidad en este sentido. Claramente es disruptivo, desde luego, Fran. Sí, sí. Vale, Augusto, entonces, ¿cuál es la fecha de entrada en vigor y qué empresas son las que están afectadas? Aquí lo que tenemos es una especie de, parafraseando a una persona del mundo público, que una especie de entrada en vigor diferida, ¿no? Sí. Es decir, esa frase tan famosa. Esto es algo que se lleva pensando hace tiempo. En España no somos pioneros, recordemos, en nuestra experiencia internacional en Ausadi nos enfrentamos ya a este problema en muchos países que ya tienen un reporting con la Hacienda de facturación muy avanzado, muy inmediato. En Brasil, en México ya tienen estas cosas, es decir, bueno, hemos visto esto ya antes, pero en aquí en España pues se ha tomado la decisión de ponerlo en marcha con efectos 1 de julio. Esto es un poco engañoso, realmente ya está en vigor. Desde el 1 de enero, las empresas afectadas, que ahora vemos quiénes son, ya tienen que estar dentro del sistema para cumplir. Otra cosa es que el reporting, el envío de información, el suministro inmediato de información empiece de forma efectiva el 1 de julio. ¿Quién va a estar afectado? Fran, eso es un aspecto muy importante. Sí. Yo aquí distingo dos niveles. Uno es quién tiene que cumplir estas nuevas obligaciones a efectos de instalar recursos, cambiar sistemas, adaptar sistemas, dedicarle tiempo, esfuerzo y recursos económicos a cumplir para poder hacer frente a este reto, que son las empresas denominadas grandes empresas a efectos del IVA, que son aquellas que tienen más de 6 millones de euros de cifra de negocios en el año anterior. Ya realmente son muchas empresas más allá de las grandes empresas. 6 millones de euros es un nivel relativamente bajo. Ya nos meten esta obligación de cumplimiento. Aquellas empresas que sin llegar a ese volumen de 6 millones de euros estuviesen adscritas al régimen de devolución mensual. Recordemos que este régimen de devolución mensual lo que nos permite es solicitar devoluciones del IVA mes a mes. Ya estas empresas estaban informando de forma más exhaustiva, eso sí, una vez al mes, de todas sus operaciones. Estas empresas también, si quieren, podrán optar por seguir en este régimen. Y por último, aquellas empresas que están dentro de los denominados grupos avanzados de IVA, una especie de consolidación en el IVA que permite a algunas empresas que, sobre todo aquellos sectores que tienen prorrata de deducción, como el sector financiero, inmobiliario, sanidad, etcétera, suele ser habitual en ellos, tener este tipo de ventaja para su presentación agregada del IVA. Todos estos bloques de empresas están obligados a cumplir con todos los requisitos de información casi diaria de sus operaciones, transacciones emitidas y recibidas desde el 1 de julio. Además, desde el 1 de enero, es decir, ya todas las operaciones que hayan realizado durante este año las van a tener que reportar a partir de ese 1 de julio. Hay unos plazos que podemos ver un poco más en detalle. En definitiva, grandes empresas por encima de 6 millones de euros, aquellas que no sean grandes empresas y estén en el régimen de deducción mensual también, y aquellas que no sean grandes empresas y estén en un grupo de IVA también. La única especificidad, Fran, es que con respecto a las que estén en el régimen de devolución mensual y no sean gran empresa, podrán optar por salirse del régimen, si no les interesa, antes del 1 de julio. Dan una ventana de salida para aquella empresa que se metió en el régimen de devolución mensual pensando que era una cosa buena porque le facilitaba su caja, pero a lo mejor el esfuerzo que va a tener que hacer para hacer este nivel de cumplimiento no le va a compensar. Tiene una ventana de salida. Muy bien. Augusto, y había un segundo plano también, como comentábamos, que es todas las empresas que no estén en este régimen, yo creo que también se van a ver afectadas. Es decir, aquella empresa, pequeña empresa que no llegue a los umbrales de 6 millones de euros, que no tenga que hacer todo este cambio inicialmente de adaptar sus sistemas, de hacer el reporte diario, pero que muchas de esas empresas se relacionan con empresas que sí lo están. Por lo tanto, lo más normal es que si nuestro cliente está sometido al sistema de suministro inmediato de información, nosotros
tengamos que darle nuestras facturas con toda la información necesaria para que ellos puedan cumplimentar ese sistema. Perfecto. Augusto, ¿y qué es la información que tenemos que suministrar y el contenido de los principales libros de registro? Pues yo creo que aquí es otro de los elementos fundamentales, ¿no?, de que produce un cambio. Hay 4 libros de registro en el ámbito del IVA. Los más tradicionales, los que afectan a todas las empresas, son los de facturas recibidas, conocido por todos, facturas emitidas. Hay un libro de registro de bienes de inversión que afecta especialmente a las empresas que tienen prorata, que tienen que una deducción limitada de su IVA, por tanto tienen que llevar una separación de sus bienes de inversión, inmuebles, activos de inversión, etcétera. Hay otro libro de registro muy específico, que es el de operaciones intracomunitarias, muy limitado. No son todas las operaciones intracomunitarias, solo algunas muy específicas que realizan relativamente poco número de empresas. Y por último, uno de operaciones en metálico para aquellas empresas que están en el régimen de devolución de caja. Yo creo que es interesante que nos centremos en lo que afecta a la totalidad de las empresas, que es el libro de registro de facturas emitidas y el libro de registro de facturas recibidas. Hasta ahora, ¿qué estábamos reportando? Nosotros contabilizábamos una factura emitida o recibida y nuestro sistema registraba una serie de campos de esa contabilización en el libro de IVA. Y eso nosotros lo teníamos en nuestro sistema y cuando Hacienda nos lo pedía se lo facilitábamos. Además, si nos pedía más aclaraciones, le dábamos las facturas. Ahora, en estos registros, lo que vamos a tener que informar no es solo las facturas, sino todo el conjunto de información que una factura comprende. Es decir, en la factura hay datos como la fecha de la operación, la fecha de devengo, si es una factura rectificativa de un tipo, si es de otro tipo. Vemos que, por ejemplo, en el tipo de facturas emitidas nos obligan a decir el tipo de factura. Hay un campo que es fundamental. Nos obligan a incluir una descripción de las operaciones. Descripción de las operaciones. Ahora, hasta la fecha, en la práctica habitual que todos conocemos, es un campo que se trata de recoger mínimamente, porque es un proceso manual, que tú tienes que recoger la factura o cuando emites a tu cliente tratas de ser relativamente sencillo. Ahora vamos a tener que incorporar ese dato. Unas referencias, calificación de la operación, es decir, vemos que en el de emitidas hay muchos datos que hasta ahora no se estaban informando, eso es lo importante, no se informaban, simplemente estaban en la factura pero no se informaban, o estaban en nuestro conocimiento de relación comercial con el proveedor o con el cliente. En el de recibidas igualmente, número, descripción de la operación, cuota deducible, calificación, periodo de liquidación, temas de aduanas, los DUAs, hay aquí siempre una problemática importante, registramos el DUA, la factura del transitario, es decir, muchos datos, mucha información que no se estaba reportando hasta ahora, que va a haber que formar a los equipos que la integren para saber qué información tienen que reportar y que va a estar inmediatamente disponible en la web de Hacienda. Muy bien, muy bien. Creo que lo has comentado, Augusto, un poco de pasada, pero me gustaría entrar un poquito más en detalle. Hemos dicho que son empresas afectadas, aquellas que tienen facturación por encima de 6 millones, corrígeme si no me equivoco, sí, efectivamente, las que forman parte del REDEME o aquellas empresas específicas de IVA, ¿no? De grupos de IVA, efectivamente. Vale, mi pregunta va un poquito más allá. ¿Qué pasa con aquellas pymes que facturan menos de esa cantidad? ¿De alguna manera sí. también se ven afectadas? Pues sí, Fran, la verdad es que es una cuestión que yo creo que no podemos obviar. Parece que no, porque cuando se habla, sacan estadísticas, dicen, no, van a ser afectadas 60.000 empresas más o menos, que son las que están por encima de, según los cálculos de Hacienda. Yo creo que no, yo creo que todas las empresas se ven afectadas, por lo que como apuntábamos antes inicialmente, es decir, yo soy una pyme que no doy los límites, no voy a tener que hacer la inversión para poder reportar casi diariamente mis facturas recibidas y emitidas, pero me relaciono con clientes o proveedores que sí lo son, que sí que están en el sistema, que por tanto me van a pedir que les dé la información necesaria en mis facturas para que ellos puedan cumplir. Me lo van a exigir, me van a tratar de que yo me adapte lógicamente a sus requerimientos. Con lo cual exige un trabajo de consultoría previo con todos aquellos proveedores para definir cómo tienen que emitir esas facturas. Indudablemente, es decir, el proveedor lo que podrá hacer y lo que yo le recomendaría que hiciera es que se dirigiese a todos sus clientes o a todos sus proveedores para tratar de buscar un lugar común donde moverse y tratar de hacerlo lo más sencillo posible. La pequeña empresa que no está en el sistema, cuando se relacione con las grandes empresas que sí están, toda su información, imaginemos, como ponemos ahí, Hacienda ya no solo dispone de la información de las grandes empresas van a informar de sus relaciones con las empresas que no están en el sistema. Por lo tanto, si yo tengo una pyme, todas mis ventas a grandes empresas van a estar en la web de Hacienda, en ese que tú comentarás luego, data warehouse gigante que van a tener ahí de información. O mis costes, es decir, todos los costes de mis suministros y mis compras a empresas que estén en el sistema, aunque yo no esté en el sistema, van a estar a disposición de Hacienda. Es decir,
todas las empresas, todos los empresarios se ven afectados. Unos, lógicamente, con un mayor nivel de detalle, pero otros con por lo menos la exigencia de sus clientes y proveedores, claramente, Fran. Sí, desde luego. Muy bien. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los retos y los riesgos a los que nos enfrentamos con este cambio de normativa? Indudablemente es uno de los análisis que cualquier empresario o empresa afectada tiene que hacerse, ¿no? Nosotros hemos estado analizando durante tiempo el reto que supone esto, basado no solo en la experiencia española, la experiencia en otros países, a las tendencias tributarias que nos llevan a una mayor necesidad de reportar información contable, tributaria, transparencia, etcétera. Ahí ya en otros países han adaptado cosas incluso más avanzadas, como llaman el Standard Audit File, que es una información todavía más completa. Es decir, lo que nos lleva es a que nuestra información contable, financiera, fiscal, va a ser prácticamente disponible en Hacienda de forma inmediata. Por lo tanto, tenemos que definir procesos contables, procesos técnicos para hacer eso posible. Es un reto. Tenemos que asignar recursos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué coste tiene? ¿De qué manera? Porque tendremos que recoger un montón de información que hasta ahora estaba probablemente diluida, esa es la palabra, sí. Incluso no conocida, porque no se le daba importancia. Tendremos que entrenar a nuestros equipos, a las personas responsables para que identifiquen esa información. Y además de todo eso, descripciones, fechas, calificaciones fiscales, tipología de operaciones, además de todo eso, tendremos que hacerlo de una forma económica y eficiente. Pues claro, al final... Yo creo, Augusto, que hay una preocupación general que es el campo de descripción, ¿no? Es decir, sabéis que somos partícipes en el piloto de la agencia tributaria, estamos manteniendo reuniones que están convocando y somos partícipes activos en el piloto de la agencia tributaria, y uno de los temas de discusión en el documento 06, que es el actual que tiene la agencia, es el campo de descripción, ¿no? Es decir, es un campo de texto abierto, amplio, pero que tenemos que tener cierto cuidado con él, ¿no? Claro, eso nos enfoca, has mencionado tú el documento 06, lo muestro aquí a la cámara, no sé si se verá con... Esto es lo que tiene publicada la agencia, como dice Fran, 06, todavía no tenemos ni versión 1. Es el documento de preguntas y respuestas que está disponible en información pública, tiene 40 páginas y no sé cuántas preguntas, no sé, incontables. Y aún así seguimos teniendo un montón de dudas, ¿no? Entonces, en ese proceso, lo de la descripción, aquí lo que nos han venido a decir es que es algo que es muy fácil. Si hay un campo abierto de 500 caracteres. Bueno, yo creo que eso nos lleva al segundo reto, es decir, tenemos que calificar las operaciones, las transacciones de una forma más completa. Tenemos que saber qué estamos informando. Pues si ponemos descripción, contrato de royalties, lo más normal es que tengamos inmediatamente un requerimiento para que nos pidan el contrato de royalties que tenemos. O los management fees con el grupo. Es decir, tenemos que saber lo que estamos poniendo. Ese tronca con el reto de que hará falta personal que esté formado para poder acometer esas tareas. Yo creo que, Fran, hay un tema muy importante como reto, es el control. Es decir, pensemos ahora en el proceso de presentación de declaraciones de IVA. Nosotros registramos la contabilidad, a partir de ahí extraemos unos libros de registro, hacemos unos chequeos, unos controles, nuestra contabilidad, nuestros cuadros de bases, y sobre eso revisamos, corregimos y presentamos unas declaraciones de IVA. Hay un proceso, una vez al mes, hay un proceso, hay un tiempo. Ahora, cada 4 días, todas las declaraciones, o sea, las facturas van a estar en disposición de Hacienda. ¿Cómo vamos a controlar que lo que estamos volcando es nuestra información, pero también afecta a lo mejor a terceros? Es decir, es un reto que nos enfoca al punto de controlar pre, durante y post. Si emitimos información incorrecta, no solo la nuestra, afectamos a nuestro cliente que estemos informando mal de lo suyo. Eso igual no nos genera una buena relación comercial. Sí, sin duda, como dices, es un reto, pero bueno, desde el punto de vista de Eusadi, lo que vamos a intentar es minimizar los riesgos al mínimo para que los clientes... Obviamente. Al final, nuestra experiencia, yo creo que en la fijación de los controles como proveedores de servicios que forman parte del proceso de las empresas para mejorarlos y darles mayor eficiencia es uno de los valores que puedes aportar. Vale. El reto final, evidentemente, es el del plazo. Tiempo y forma es terrible, ¿no? Lo de cada 4 días, ahora entraremos más en detalle, es casi una especie de conexión continua con el señor Montoro, ¿no? Pero bueno, indudablemente es algo que hemos definido en esos retos de forma sencilla. Cualquier empresa que se los analice verá igual que internamente tiene alguno más, pero que estarán alrededor de todos esos puntos. Muy bien. Según te he entendido, hace falta un servicio de consultoría previo para analizar
qué tipo de facturas estamos gestionando, con qué tipo de proveedores trabajamos, qué información nos tenemos que focalizar para dar cobertura al suministro de información. Ahora lo que me preocupa es, tiene una parte telemática, es decir, necesitamos una solución tecnológica para poder cubrir este volumen tan amplio de facturas en esos periodos concretos que mencionabas. Bueno, de ahí que surja un poco la alianza que acabamos de firmar con Arbentia. Digamos que Ausadi pone el conocimiento tecnológico, perdón, el conocimiento funcional de la problemática del IVA, gestión de facturas, y Arbentia nos va a aportar el conocimiento tecnológico apoyados en una solución como es Microsoft Dynamics. Sergio, pasar a preguntarte un poquito pues, por ese planteamiento tecnológico, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer Ausadi y Arbentia para dar cobertura a esta problemática, minimizar riesgos y dar una respuesta, por supuesto, a la agencia tributaria? Sí, como bien habéis dicho, bueno, todavía estamos en una fase muy inicial, la información no es 100% la versión 1.0, entonces, bueno, pero tenemos que empezar a trabajar sobre esto, ¿no? La tecnología, la respuesta a tu pregunta, la tecnología que vamos a utilizar para dar cabida a la problemática es Microsoft Dynamics. Bueno, ya como os comentábamos antes, Arbentia tiene larga experiencia con el software y creíamos que era pues, la tecnología ideal para poder cubrir. Básicamente un ERP de los conocidos en el mercado. Sí. Entonces, de aquí más que la tecnología, quiero que quede claro cuál es el planteamiento que hemos enfocado, ¿vale? Muy bien. Lo que vamos a desarrollar es una plataforma de comunicación, ¿vale? Que va a ser el punto de conexión entre la información que tenemos en nuestro ERP y la agencia tributaria. Es decir, cogeremos la información, nuestra plataforma de comunicación desarrollada en Microsoft Dynamics NAV, recogerá la información del ERP y la remitirá a la agencia tributaria. Muy bien. ¿Vale? Ahora más adelante entraremos en más detalle, pero bueno, aquí también mencionar muy rápidamente cuáles son las características o el valor diferencial que estamos aportando con la plataforma que estamos en desarrollo. ¿Vale? Primero va a ser, un momentito Sí. Perdona, va a ser una solución multiempresa. Esto es básico, sobre todo para grupos importantes que tienen varias empresas que tienen que gestionar su IVA de forma independiente, pero toda la información se centralizará en esta plataforma que comentamos, pudiendo tener un histórico y bueno, una información de todo lo que estás enviando a la agencia y desde una única plataforma. También estamos hablando de que es una solución multi-ERP. ¿Esto qué quiere decir? Aunque estemos utilizando tecnología Microsoft Dynamics para desarrollar esa problemática, solucionar la problemática de negocio, esta plataforma será capaz de integrarse con cualquier ERP del mercado. No necesitamos trabajar con tecnología Microsoft en origen para poder integrarlo. ¿Vale? Desde luego es un punto muy importante, yo creo, Sergio. Es importante porque bueno, da cabida a las necesidades realmente de todo el mercado, no solo de ciertos ERPs. Es un caso como el concreto el de Ausadi, ¿no? Ausadi tiene que dar una solución a clientes afectados por el suministro de información inmediato. Sí que es verdad que nuestra tecnología está focalizada en Microsoft en Navision, en la versión 2016, pero sí que es verdad que trabajamos con otros ERPs que tenemos especializados, por ejemplo, en el segmento de real estate, ¿no? Claro. Entonces, y tenemos que dar solución a esos clientes. También, sí, además el real estate con su especificidad propia que la tiene. Sí. Correcto. Entonces, la solución que estamos planteando con Arbentia es una solución flexible que permite conectarse a ese ERP, que no es Navision, extraer esa información, procesarla de acuerdo a las necesidades de la agencia tributaria y comunicar esa información a la agencia tributaria. Y también comentar por último que en esta plataforma vamos a tener o poder realizar el control de posibles errores de la información que estemos enviando a la agencia tributaria. ¿Vale? Y tener un histórico de pues, todo lo que hemos enviado, si ha sido aceptado, rechazado, o en el caso de que haya que hacer modificaciones, poder hacerlas directamente de esta solución que es ese punto intermedio de envío, ¿vale? No tendríamos que ir a origen a... Eso, desde luego, Sergio, entronca directamente con lo que yo apuntaba antes, o apuntábamos en cuanto al reto de control de la información que enviamos para evitar que la inmediatez del proceso nos... Sí, se trata de facilitar, es facilitar la gestión. Bueno, que sí, desde luego. Sí. Son controles que... los plazos y necesitamos, pues bueno, todo lo que sea facilitar el trabajo de ser responsable que tenga que estar gestionando la información. Muy bien. Vale, vamos a pasar
Otro punto de vista, ¿no? Es, bueno, lo que hemos contado anteriormente, pero un poco más desarrollado. Es importante establecer o conocer que hay dos ámbitos de actuación a la hora de trabajar, ¿no? Uno en el ERP de origen, por la problemática de los nuevos campos y la nueva información que nos están exigiendo y que los ERPs ahora mismo no están cubriendo, ¿no? Desde luego están vacíos de cantidad de información que les hace falta. Lo que comentabais del campo de descripción, todo esto es algo importante que ahora mismo no se está recogiendo y que los ERPs tienen que adaptarse para poder facilitar esa información a la agencia tributaria, ¿no? Es decir, a lo mejor campos que teníamos anteriormente como opcionales o que no les prestábamos mucha atención van a tener que pasar a ser campos obligatorios, incluso con un formato y una descripción predefinida o determinada para dar cobertura a esto. Exacto. Entonces, bueno, lo que comentaba, por un lado, habrá un trabajo sobre el ERP, ¿vale? Para facilitar, bueno, tener esos campos con la información que vamos a necesitar. Y otro ámbito de actuación es todo lo que está en esa plataforma central que nosotros vamos a desarrollar sobre Microsoft Dynamics NAV, ¿vale? En primer lugar, se trata de integrar esa plataforma con nuestro ERP en la empresa, ¿vale? Por lo general se suele hacer a través de un web service, pero bueno, ahí no vamos a limitarnos a tecnología, ¿vale? Hay ERPs que tienen otras formas de trabajar y ahí vamos a abrirnos, ya que queremos ir a atacar todo tipo de cliente y todo tipo de ERP. Sí, según entendía el equipo de tecnología el otro día de Arventia, vamos a intentar hacer conexión web service siempre y cuando sea posible y en algunos otros casos... Sea, pues buscaríamos una alternativa, sí. Pero bueno, no sería un problema. ¿Vale? Fenomenal. El siguiente punto, bueno, vuelvo un segundo anterior. Dentro de esa plataforma, ¿vale? El primer paso es integrar el ERP con la plataforma. Una vez que ya tenemos la información en nuestra plataforma, bueno, desde aquí podríamos gestionar todas las empresas que nosotros tuviésemos, ¿vale? Pues poniendo ese caso de un grupo de empresas. Holding, un multiempresa. Y desde dentro de la plataforma podremos establecer una validación de toda la información que hemos enviado, ¿vale? Para que no se haga un envío inmediato desde el ERP a la agencia tributaria. Clave, control clave. Eso es importante, sobre todo, pues bueno, para evitar errores y aumentar el control. Muy bien. ¿Vale? Y por último, pues bueno, desde la plataforma que hemos desarrollado, nos adaptaremos a los formatos que nos están exigiendo de la agencia tributaria, que es algo importante, y ahí incidir también al estar trabajando con ellos y también de la mano de Microsoft, pues bueno, nos va llegando información de cómo tenemos que o cómo se va a trabajar con ese tipo de información. Yo creo que es un punto muy importante el que acabas de mencionar. Somos miembros de ambos pilotos, es decir, por un lado estamos en el piloto con la agencia tributaria, con lo cual estamos aportando nuestro conocimiento y nuestra solución tecnológica, ya que hacemos procesos de carga y de validación a través de los web services que la agencia tiene disponibles. Y por otro lado también formamos parte del piloto que tiene Microsoft para el desarrollo de su solución en Navision. Aquí quería hacer una pequeña aclaración, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Sí. Para clientes que ya están trabajando, que su ERP es Microsoft Dynamics, Microsoft ya está trabajando sobre un parche que publicará, según nos han dicho, en junio y que es algo independiente a lo que nosotros estamos trabajando. Nosotros hemos decidido pues que queremos hacer una solución más completa que ofrecer a todo el mercado y bueno, ahí también apoyarnos en Ausadi para ello, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí mencionar, como os decía, a los clientes ahora mismo de Microsoft Dynamics NAV, pues que Microsoft está trabajando sobre ello y que ahí pues es otra alternativa que se liberará en principio en junio. Corrígeme, Sergio, si no me equivoco, la solución que está desarrollando Microsoft solo es válida para la última versión de Dynamics, el resto de gente que tenga... Solo para versiones soportadas, es decir, desde Microsoft Dynamics 2013 en adelante y bueno, que estén al día en las cuotas, sobre todo de mantenimiento anual. Y la solución que nosotros estamos preparando, ¿vale para distintas versiones o también es de 2013 en adelante? No, la nuestra cubre... Sí, la nuestra cubre todas las versiones. Vale. Podremos irnos a versiones anteriores, una 2009 o anteriores incluso. Vale. Yo creo que es un punto muy importante y volver a remarcar que estemos también en el piloto con Microsoft, de tal forma que el modelo que están desarrollando ellos case con el modelo nuestro, aunque el nuestro sea una funcionalidad más avanzada, con ese control de errores que comentas, con la capacidad de traer información de otros RPs, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, no se trata de competir con Microsoft en este sentido, ¿no? Es simplemente, pues bueno, creemos que podamos ofrecer una solución
más completa, ¿no? Sí. Y bueno, eso es en lo que estamos trabajando. Muy bien. Y bueno, lo que tú comentabas, estamos trabajando también de la mano de Microsoft para siempre estar en línea con el planteamiento también que ellos están haciendo, sobre todo a nivel de formatos y necesidades del ERP. Muy bien. Vale, comentar cómo vamos a comercializar la plataforma. Por un lado, aquí lo que queremos es ser flexibles, sobre todo, ¿no? Por un lado, bueno, vamos a tener esa solución paquetizada. Claro, es decir, si te he entendido bien, yo soy un cliente que estoy afectado y tengo un ERP que es Navision. Y esa es una casuística especial que voy a encontrar en el mercado. ¿Ahí qué es lo que pasa? Bueno, ahí lo que entraríamos es, nosotros nos encargamos, hay una opción que es encargarse de la implantación de la plataforma que hemos realizado, no solo de hacer la integración con el ERP, sino el trabajo previo en el ERP que hemos comentado antes, que es básico para incluir esos campos, ¿vale? Al final nosotros, como expertos también en tecnologías Microsoft Dynamics, podemos hacer ese trabajo previo en el ERP de origen. Fenomenal. Vale, eso también es... Para completar eso, si no tendría utilidad, sí. ¿no? Básicamente son varias áreas de actuación. Yo entiendo la parte de consultoría por Ausadi, donde revisamos cómo está actualmente el sistema ERP, qué información se almacena y en qué formato. Arventia, que implanta la solución en el Navision. Desde un punto de vista más tecnológico, más técnico. Y a partir de ese momento se empiezan a cargar esos ficheros en la agencia tributaria. Perfecto. Vale. También comentar que, bueno, estamos en fase de desarrollo de la plataforma. Sí. Como habéis comentado, todo está, aunque no queda mucho tiempo para que la ley empiece a aplicar, la verdad es que, bueno, ya lo habéis visto vosotros, la versión ahora mismo está en una 0.6, creo. Sí, 0.6, y lo tenemos, 0.6. Entonces, bueno... no hay ni uno todavía. Estamos aún en fase de desarrollo de la plataforma y a finales de abril estará todo terminado justo para liberar la solución y comenzar a hacer pruebas con los clientes que lo necesiten. Fenomenal. También comentar que, pues bueno, también intentando cubrir esa parte más flexible, pues la solución se comercializará tanto en modelo de suscripción como una compra de licencia tradicional. Muy bien. Nosotros como empresa de servicios contables y de impuestos tenemos bastantes clientes afectados, ¿verdad, Augusto? Entonces, tenemos distintos tipos de clientes donde les llevamos la contabilidad y por lo tanto tenemos toda la información para poder ser capaces de cumplir con el suministro de información. Tenemos otro tipo de clientes donde lo que les hacemos es una gestión de IVA y ahí nos falta parte de la información para poder cumplir con la solución y tendremos que ponernos en contacto con ambos tipos de clientes y ver qué solución quieren que gestionemos con ellos. En el caso de la contabilidad es muy sencillo porque tenemos toda la información y tenemos in-house la solución. En el caso de los clientes con IVA, o les podemos ofrecer la solución en Navision y la implantación en sus oficinas y demás, o llevarles el servicio desde una consultoría de Ausadi. Efectivamente, ¿no? Como tú bien apuntas, al final, o sea, una vez que está la tecnología y es una de las partes de este proceso, luego está el propio proceso, es decir, el hacerlo. Aquí, cuando disponemos de la información, es decir, desde Ausadi tenemos todo el proceso contable, ingresamos las facturas, tenemos las facturas emitidas. Lo primero que estamos haciendo, lógicamente, es ayudar a los clientes en simplificar lo máximo posible todos esos procesos con esa consultoría, asesoramiento de, oye, estas son tus operaciones, vamos a ver que está todo correcto, que cumples bien, captura esta información y luego si tenemos el proceso contable con nuestros RPs, pues ya nos ocuparemos del proceso definiéndolo en función de los recursos necesarios. Es decir, el cliente que tenemos que registrar 1000 facturas, pues tendrá una solución igual que la que tiene 10.000 facturas, pero el tiempo necesario será mayor, ¿no? Y aquellos en los cuales solo les damos el soporte en el Tax Compliance o la elaboración de declaraciones, pues también, o sea, tenemos que, y estamos ya de ello hablando con ellos para ver qué soluciones tecnológicas tienen, qué RPs, cómo pueden conectarse con lo nuestro, qué adaptación van a tener que hacer a esa información, ahí esa consultoría otra vez inicial para ayudarles a entender lo que es y luego pues ocuparnos de su proceso de subida de la información. Es decir, tenemos la solución para toda la tipología de clientes. Fenomenal, fenomenal.
Bueno, hasta aquí es un poco el seminario que teníamos. Si os parece, pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Bueno, debido al volumen de asistentes, están 65 personas conectadas ahora mismo, he sacado una lista de preguntas, un poco lo que ha llegado por los chats o algunas que nos habían llegado previamente al correo de Eusavi. Entonces, si os parece, os voy preguntando si es técnica o funcional. Muy bien. ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero que preguntan ¿es necesario registrar la información del primer semestre de 2016? Esa es para ti, Augusto. Es lo que hemos apuntado. La respuesta es sí, excepto sí, sí, la respuesta es sí, es necesario. ¿Vale? Eso está claro. ¿Cómo hay que registrarla? Hay una casuística. Aquellas empresas van a poder registrarla con base en la información que se exige hasta la fecha de entrada en vigor del nuevo sistema. Es decir, a día de hoy, el reglamento de facturación y de los libros de registro exige un nivel de información más limitado, sí, que ya está disponible en las empresas, tendrán que reportar esas transacciones con ese nivel de información. Para eso hay una casilla especial en cada transacción que podrán, digamos, marcarla, que les evitará que dé error porque falta todos los datos nuevos que hay que aportar a partir del 1 de julio. Hay algunas empresas que, por ejemplo, estén en el régimen de evolución mensual que no van a tener que hacer ese esfuerzo porque como ya están reportando mensualmente más información que la tradicional, pues ya se da por satisfecho Hacienda. Pero la respuesta es sí. Y hay solo 6 meses para todos los 6 meses anteriores, con lo cual tampoco es poca cosa por hacer. Sí, hay que empezar a trabajar ya. Sí, claro, ya estamos en el sistema, ya estamos en el lío. Muy bien. Sergio, esta es para ti. Nos están preguntando cuál es el plazo de instalación de la solución. Es decir, nos vamos a la casuística de cliente con Navision y dice, bueno, quiero la solución y vuestros servicios de consultoría y de implantación, ¿qué tiempos estáis previendo? Como os decía antes, la solución está muy paquetizada, ¿no? Y hemos intentado que el periodo de implantación sea el mínimo posible y estaríamos hablando alrededor de las 2 semanas también, dependiendo de la disponibilidad del cliente y de, bueno, en el caso en el que... Sí, pero lo que es tiempo de trabajo nuestro, de nuestro equipo... Máximo 2 semanas. Máximo 2 semanas. Fenomenal. Augusto, creo que lo has mencionado, pero está surgiendo la pregunta varias veces, ¿qué debe contener el campo de descripción? Y hay una pregunta en concreto como tal, ¿no? Sí, yo creo que ahí, por las reuniones que hemos tenido en la agencia tributaria, un poco lo que se está hablando, esto vuelve a ser un problema de que cuando se han diseñado estas cuestiones, no nos olvidemos que quien lo ha diseñado es Hacienda. O sea, es que al final, en la publicidad que se está haciendo un poco de esto, dicen que va a ser un sistema que mejora a las empresas. No, o sea, es un sistema que lo que les permite es ahorrarse un montón de recursos en hacer requerimientos individuales pidiendo a las empresas detalles cuando ahora mismo lo tenemos que hacer de forma continuada. Por lo tanto, la descripción es algo que va a ser fundamental porque ellos necesitan una descripción para saber de qué se está hablando. Sí. Ahora, dicho eso, se ha insistido también que es un campo abierto, por lo tanto podemos poner nosotros lo que queramos. En la descripción de la factura tendrás que poner, en mi opinión, y ahí esta forma parte un poco de ese trabajo de consultoría, de revisar con el cliente, sus proveedores, su tipología de operaciones, lo mínimo imprescindible para que el proceso sea lo más corto y lo más eficiente posible y dar la información justa y nada más. Y nada más. No hay que olvidar que al final la agencia, en un periodo muy corto de tiempo, va a tener un volumen de datos inmenso, va a crear un gran data warehouse con un montón de información de facturas, donde va a poder pasar procesos automatizados buscando cierto tipo de cosas. Entonces, a lo mejor, si buscas en el campo de descripción aquellas palabras que contengan o aquellas frases que contengan y sobre eso creas una alerta, y si te coincide con otra variable, pues a lo mejor puedes iniciar un proceso de auditoría, solicitud de información. Indudablemente habrá palabras clave que como royalties, servicios intercompañía, management fees. Otra pregunta que no sé, nos preguntábamos antes, hablábamos acerca del idioma, ¿no? En el cual ponemos una descripción, pero claro, poner una descripción y no ponerla en español o en castellano, pues eso hace que a lo mejor no sea operativa. De hecho, en algunos casos nos contaban, ¿no? Que hay problemas con catalán, por ejemplo, en algunas descripciones también. No sé, parece que es un tema que va a dar mucho juego. Nuestra recomendación, desde luego, va a ser analizar las transacciones habituales, típicas, tanto con clientes como proveedores, e intentar reducir al mínimo posible lo que decimos de cada una de ellas. Ya. Manteniendo un poco esta conversación, Augusto, parece que hay operaciones en concreto que están generando cierta
controversia entre las empresas que forman parte del piloto, ¿no? Y aquí nos apuntaban el tema de aduanas, el tracto sucesivo. Sí, son tecnicismos un poco que para los que están habituados al mundo del IVA saben que hemos vivido hasta ahora en un mundo cómodo en el sentido de que la factura, lo que decíamos antes, nuestra contabilidad y nuestra factura más o menos la poníamos como queríamos y solo cuando Hacienda nos llamaba era cuando intentábamos justificar, explicar y a veces modificar. Ahora hay cosas que son complicadas, el trato sucesivo, los suministros, estas facturas que emitimos antes de que se devengue y que nos obligan a poner dos fechas, una fecha de la factura y otra fecha de la operación. ¿Qué ocurre? Que en las personas que reciban esas facturas en nuestros departamentos de contabilidad, ¿qué fecha le ponen? ¿Una, otra, las dos? Estamos en una duda importante. Va a haber que instruirles para que lo sepan. El mundo de las aduanas también es complicado. Todos sabemos que el IVA de la importación no tiene un proveedor. El IVA se lo pagamos directamente a Hacienda. A veces la factura viene del transitario por otros conceptos. Hay que entender bien cuando marcamos la factura con un DUA, cuando la marcamos sin un DUA. Son otros de los aspectos en los cuales una buena consultoría previa al lanzamiento del sistema, yo creo que va a evitar los miles de problemas que se van a producir en toda la práctica luego, ¿no? Desde luego, sí, sí. Muy bien, gracias, Augusto. Algunas preguntas relativas a tecnología que están apareciendo. Creo que lo hemos comentado, pero hay varias relativas a... actualmente tengo Dynamics 2009. La solución que estáis planteando... Sí, como comentábamos antes, nuestra solución abarca todo tipo de RPs, ¿sí? Y todo tipo de versiones también, ¿no? No nos vamos a limitar a solo a partir de la versión 2013, ¿sí? Como en este caso sí que hace Microsoft, también obvio porque son las versiones a las que da soporte, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí todo lo que sea, si la pregunta es si nuestra solución valdría para una 2009, la respuesta es sí. Sí. 2009 y anteriores. Y anteriores. Fenomenal. Gracias, Sergio. Y por último, y para ir terminando, hay una pregunta que, bueno, es graciosa, que me la han pasado. Sí. Miedo me das. No. A ver, lo que dicen es, ¿el parche que va a publicar Microsoft cubrirá en su totalidad la problemática del SI o me recomendáis implementar vuestra solución, ¿no? Sí. Es decir, sí que es verdad que da un poco miedo por las fechas que están hablando de mayo, junio, justo casi antes de... Pero a mí eso de junio me parece como junio, no sé, pero bueno. Y tú mencionabas ciertos mecanismos de control de errores, ciertos mecanismos previos a lanzar la comunicación a la agencia de poder hacer un control exhaustivo, etcétera, etcétera. Sí. Creo que también lo he comentado antes, que no se trata de una competencia, ¿no?, con algo que va a hacer Microsoft, sino simplemente ellos ya han anunciado que van a hacer ese parche tenéis que estar tranquilos en que se va a cumplir con la problemática de suministro inmediato de información, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hemos pensado? Pues bueno, que queremos ofrecer algo más completo, pues que sea multiempresa, que sea multiplataforma, que tenga un control de errores y simplemente es eso, ¿no? Y que sea válido para todas las versiones que hay en el mercado. Exacto. Porque a todo el mundo nos gustaría estar en la última versión soportada de más, pero a veces el ritmo de negocio te impide llevar esas actualizaciones, ¿no? Bueno, yo si os parece lo dejamos aquí, hay un montón de preguntas más. En pantalla tenéis ahora mismo las 3 personas que hemos participado en el evento. Podéis dirigir cualquier pregunta que tengáis a cualquiera de los 3 e internamente la redireccionaremos al departamento adecuado. Simplemente daros las gracias, muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a vosotros por haber participado. Hay un correo que hemos dejado de Marketing Ausadi para preguntas en general. Cualquier cosa que queráis hacernos llegar, aquí tenéis.